Bueno, buen día a todos. Antes que nada, quería felicitarlos por estar acá. Espero que le estén sacando mucho provecho al congreso, al curso. El padre Martín me cuenta que está muy bueno. Eh, y es una gran alegría ver tantas personas eh, bien intencionadas, digamos. ¿Sí? Estamos en las vacaciones y si bien tiene su dispersión, digamos, entrar en contacto con otra gente, hacer algunas actividades, realmente es arduo, ¿no es cierto?, ponerse a estudiar y a pensar estos temas que aquí están pensando. Entonces, es muy bueno para que tomen esa decisión de formarse, de conocer la verdad, para así poder ser personas de bien, de provecho para sus familias, para la patria y para Dios. Así que felicitaciones. Se me ha pedido que dé una charla con el título La política reducida a la economía. Así que trataremos de reflexionar en función de lo que me han pedido. Antes de dar la charla, les quiero simplemente mencionar que esta charla está pensado como una unidad con la charla que sigue. Y entonces, si bien yo de alguna manera trato de darle un cierre al tema, en realidad hay cosas que van a ir cerrando con la otra charla, que es el tema del bien común. Porque si yo voy a hablar de alguna manera el desorden que hay en el concepto de política y economía y tratar de explicar cuál es la verdadera concepción de política y economía, digamos, la idea de bien común es fundamental. ¿Sí? El bien común es la que da forma a la sociedad, la que dirige la conducta de la sociedad. Y entonces está muy ligada digamos, al tema que sigue. Bueno, lo primero que podemos decir es que este enunciado es hoy una realidad, en cuanto que es un fenómeno que podemos ver en la mayoría de los países o Estado-nación, o si se quiere en un orden supranacional. ¿Qué es lo que es? Esto de que la política está reducida a la economía. Es decir, ya el título, de alguna manera, se muestra peyorativo, es decir, hay una reducción, ¿sí? Parte de la reducción es esto, digamos, que se pone a la política por encima a la economía por encima de la política, cosa que vamos a ver no es así. Y esta, digamos, reducción desnaturaliza lo que es la política, lo que es la economía, lo que es el hombre y obviamente tiene toda una serie de consecuencias que son negativas. Entonces, el hecho de poner lo económico por encima de todo, por ahí es un error respecto de suponer que el sujeto de la sociedad es el individuo y que su fin último es buscar acumular riqueza en la medida de lo posible. El error político es considerar que la función de lo político o del gobierno es garantizar la propiedad privada. Esto surge de una concepción liberal de lo que es el hombre y la sociedad y el gobierno, ¿no es cierto? Y esta concepción liberal hoy tiene plena vigencia, no concretamente por el gobierno que tenemos, sino desde hace un tiempo en el mundo entero. ¿Sí? Nosotros estamos organizados en función de esa cosmovisión. Esta concepción liberal es una concepción a la cual la Iglesia, digamos, le ha dado luz y la ha condenado. ¿Sí? Es una concepción errónea, es una ideología. Respecto a poner la economía por encima de todo, el padre Membiel nos decía que una economía economicista se consume para producir más, se produce más para vender más, se vende más para lucrar más. De esta manera de ordenar la economía es algo que podemos ver y que genera ciertas paradojas. En un momento de la historia
donde gracias al conocimiento técnico, ¿no es cierto?, que ha tenido una expansión enorme, que llega a ser difícil comprender hasta qué punto. Esa expansión en el conocimiento técnico da una capacidad de producir enorme, ¿sí? Y de hecho hay un gran crecimiento de la producción. Bueno, ante esa situación se encuentra con la paradoja del crecimiento de la pobreza, ¿sí? Es decir, nosotros también somos testigos de que hay una gran cantidad de pobreza. Y uno cuando va a los datos, o sea, va a los principios, pero ve la realidad, se encuentra esto, es decir, que la riqueza, esta cantidad de bienes que se multiplican, cada vez se van concentrando en menos personas. Y sectores más importantes, más numerosos de la sociedad, son marginados, digamos, de los bienes sociales. Hace unas décadas, no sé decir cuánto, pero hará ya unos 30 años, es decir, ya hace bastante, había un número que se hablaba, ¿no es cierto?, de que la gran mayoría del capital, es decir, de la posición de la riqueza, estaba concentrada en el 5% de la población. Y de ese 5% de la población, ¿sí?, en realidad el 1% de ese 5% tenía más de la mitad del capital. Es decir, hay una concentración enorme de la riqueza. Esto fue hace 30 años, imagínense ahora, la concentración es mayor, ¿sí? Y uno los datos lo puede ver, ¿no es cierto? Y nosotros somos testigos de eso, en el sentido que la Argentina es un país, digamos, más allá de la tecnología, con una riqueza en recursos naturales inmensa, sobre todo respecto a la población que tiene, que es ínfima, y sin embargo, el año pasado, digamos, nos encontramos ante una situación de que el 52%, casi el 53% de la población estaba por debajo de la línea de la pobreza. Es decir, que no tenía los ingresos suficientes para sostener una canasta básica, más vivienda, salud, educación, ¿no es cierto? Pero ese número, el número de ingresos, hay que tener cuidado siempre con las estadísticas, porque las estadísticas redondean cosas raras, ¿no es cierto? Esas estadísticas está pensada, por ejemplo, para una familia tipo de 4 personas. ¿Sí? Es decir, ese mismo ingreso para una familia de más personas todavía es más difícil, ¿no es cierto? Entonces, bueno, esa es la realidad que crea esto de una sociedad organizada poniendo como primero la economía. Poniendo como primero la economía en un sentido erróneo, ¿no es cierto? Es decir, que el fin es acumular riqueza en la medida de lo posible y de manera individual, ¿sí? Digamos, a la hora de estudiar este tema, hay que tener cuidado o siempre presente, al menos como una luz que me tiene que estar siempre marcando, que nosotros somos parte de esa sociedad. Nosotros somos parte de esa sociedad. Esta sociedad no tiene 10 años, ¿sí? Es una forma de organizar la sociedad que tiene sus raíces en el tiempo y nosotros somos parte de eso. Y a veces, inconscientemente, tenemos asimilados algunos de esos principios que por ahí nosotros no nos damos cuenta, ¿no es cierto? Y entonces eso de alguna manera descalibra los criterios que tenemos para estudiar la realidad, ¿sí? Entonces, por ejemplo, somos una sociedad individualista. Y ese individualismo a veces nosotros no somos conscientes hasta qué punto nosotros de alguna manera podemos llegar a serlo, ¿sí? Que uno cuando por ahí se encuentra con otras realidades o cuando se dedica a estudiar, ¿no es cierto?, a veces puede tomar conciencia de esto. Bueno, pero ante esta dificultad que tenemos, ¿no es cierto?, hay algunas herramientas a las cuales podemos echar mano para tratar de
de tener cierta firmeza a la hora de pensar. ¿Qué es lo que es? Bueno, el primero es que la realidad existe. Es decir, es una cosa súper importante. La realidad existe, es una. La realidad la podemos conocer. El hombre tiene la capacidad de conocer esa realidad. Y el hombre tiene la capacidad de ordenar la conducta según el conocimiento de esa realidad, es decir, tiene la capacidad de hacer el bien. Esta realidad, ¿sí?, es conocer la naturaleza, las esencias de las cosas, y estas esencias son invariables. Entonces, en este sentido, los estudios clásicos, y con más importancia para nosotros, ¿no es cierto?, de Santo Tomás, tienen una vigencia permanente, digamos, porque ¿qué es lo que nos muestra? Más allá de que las circunstancias históricas en las que vivió Santo Tomás es totalmente distinta a la nuestra, o la que vivieron incluso pensadores anteriores como Aristóteles, por más que las realidades sean distintas, los principios, ¿sí?, el conocimiento de la esencia del hombre es la misma. Entonces, estudiar eso nos puede a nosotros permitir dar luz para analizar los errores de esta sociedad que nosotros tenemos y cómo tratar de llevarla a su orden. Entonces, lo primero sería dar una definición de hombre, de sociedad, y para después de esto dar una definición de lo que es la política, lo que es la economía. Por el tiempo que tenemos vamos a hablar un poquito más de la política que de la economía, pero sobre todo porque hay una orden, justamente lo que nosotros vemos es que se le da preponderancia a la economía, cuando en realidad es la política la que tiene que dirigir a la economía, pero aclaro desde el vamos que son dos aspectos, dos dimensiones, dos ámbitos totalmente fundamentales. Es decir, no se puede lograr el orden completo si no se presta atención a la economía, no se hace hincapié en la economía. ¿Sí? Entonces, si bien vamos a hablar menos de economía, pero es sumamente importante. Bueno, ¿qué otra cosa vemos nosotros en esta realidad que también es una cuestión que deforma? El tema de los partidos políticos, ¿sí?, cómo se da la política que nosotros conocemos. Entonces, los partidos políticos, los proyectos que proponen generalmente son proyectos que responden a modelos económicos, y si uno se pone a mirar las campañas o directamente los debates cuando han habido, digamos, lo importante se centra en el modelo económico. Pero acá hay otra cosa que es importante también, y es que no es solamente una cuestión de la dirigencia, sino la sociedad toda. ¿Sí? Porque la sociedad toda presta atención a eso. Y a la hora de votar, vota pensando también en el interés económico personal. ¿Sí? En general. No todo el mundo y no todo el tiempo. ¿Sí? No todo el tiempo. A veces, por ejemplo, cuando hay un cansancio, un hastío de la corrupción, puede haber un voto que tiene que ver con una cuestión moral, aún considerando que puede haber un riesgo, ¿no es cierto?, económico. ¿Está? Pero generalmente el mensaje es en lo económico y la gente quiere escuchar eso también. ¿Sí? Bueno, vamos a hablar entonces rapidito de qué es el hombre. En la definición clásica, ¿sí?, según Aristóteles, se dice que el hombre es un ser animal, político, racional. A esta comprensión, que esto que le decía yo, comprender la realidad de lo que es el hombre es eso, esa es su esencia, se le agrega, después de la revelación, ¿no es cierto?, una nueva dimensión, que es la dimensión religiosa. Es decir, el hombre es un ser animal, político, racional, ¿sí?, pero
que por la gracia de Dios ha sido elevado a un orden también sobrenatural, divino. ¿Sí? Bueno, estas formas, estas dimensiones o estas características esenciales implican en el hombre, esa es su naturaleza, y se imponen en el hombre como una norma a seguir, ¿sí? Es como una ley, lo que, digamos, ahí está la ley natural, ¿sí? Entonces, el hombre, por ser materia, por tener cuerpo, debe responder a las leyes de la materia. Las leyes de la materia son las leyes de la física y la química. ¿Qué significa esto? Que no puede ir contra eso. Y si va contra esa ley, va contra su propia existencia. Si vamos a suponer un cuerpo, yo lo expongo a una temperatura elevadísima, si materialmente desaparece. ¿Sí? Entonces, yo meto a una persona a un horno a 1000 grados, deja de ser lo que era. ¿Sí? Deja de tener varios de los elementos. Deja de tener vida, deja de tener existencia material. Por ser animal, él dice el hombre es animal, tiene otras características. ¿Sí? El hombre tiene sensibilidad, tiene apetitos sensibles que están en el hombre para cumplir con una de las características que es la vida. También es, digamos, ¿qué sería esto? Por ejemplo, el apetito sensible es una necesidad que siente el animal, en este caso el hombre, por ser animal, que lo lleva a realizar una acción en búsqueda de un bien, a saciarse de un bien. Por ejemplo, el hambre es un apetito sensible. La comida es el bien que busca. Comer satisface ese apetito sensible y es la forma de conservar la vida. ¿Sí? Entonces, de alguna manera, no comer es ir contra la naturaleza. ¿Sí? Atentar contra lo que uno es. Si yo dejo de hacer eso, voy en contra de lo que soy, no lo puedo cambiar, sino que lo que puedo hacer es modificarlo, pero degenerándolo o directamente eliminarlo. ¿Sí? Por ejemplo, si hago una dieta muy desordenada, me enfermo. Si dejo de comer, me muero. ¿Está? El hombre, y acá es la parte que nos interesa a nosotros, el hombre es un ser político. ¿Qué significa que es político? Aristóteles hace referencia al hecho de que es político a que es social por naturaleza. Es decir, no existe posibilidad ni real, y acá esto es importante, ni siquiera teórica, abstracta, de que haya un hombre individual separado de los otros hombres, completamente aislado. No existe la individualidad absoluta. ¿Sí? El hombre por naturaleza es social. Y Guido me parece que da 3 argumentos explicando esta afirmación de Aristóteles que es interesante, o digamos son muy claras. Es decir, primer elemento, dice que el hombre es un ser social, es evidente desde el mismo momento de su comenzar a existir. Es decir, que haya un hombre implica que comenzó a existir, y que comenzó a existir implica que hay una primera comunidad, la unión de un varón y una mujer que generaron un hijo. Es decir, la familia. ¿Está? Si esta comunidad no existe, desaparece la humanidad. Entonces, más allá de un montón de otras características, de que esta relación sea permanente, etcétera, etcétera, es decir, para que exista un hombre, necesariamente tiene que existir la relación. La existencia del hombre está ligado a los otros hombres, primera cosa. Entonces, el hombre evidentemente es social, porque si no, no comenzaría a existir. Segunda cosa, es evidentemente social porque si no, no conservaría la existencia. Es evidente también que si yo agarro un niño que nació, digamos, ¿sí? Pero por mucho tiempo, si yo lo dejo solo y nadie lo asiste, se muere. Si hacemos de eso una regla, desaparece la humanidad. Entonces, evidentemente,
para que exista el hombre, debe haber un cuidado de los mayores hacia los menores que no se pueden sostener a sí mismos, ¿cierto? Y finalmente, Guido nos muestra que algunas características que son propiamente humanas, el hombre las adquiere solo en contacto con otras personas. Entonces, y acá da algunos ejemplos, ¿no es cierto?, que han habido, sobre todo en el siglo XIX, de encontrar algunos niños totalmente aislados, ¿no es cierto?, y que se criaron en contacto con animales. Y bueno, ¿y qué es lo que se notaba? Que esos niños no habían desarrollado ninguna de las conductas propias de una persona. Y que, digamos, pone en evidencia que la persona por sí misma no desarrolla sus potencias, sino que muchas de sus potencias, que son potencias propiamente humanas, se desarrollan en función del contacto con la sociedad. Y algunas muy básicas, como por ejemplo el caminar erguido, ¿sí? En ningún caso que se haya encontrado un niño así ha caminado erguido. Y otro caso mucho que implica, digamos, una elevación muy importante es el tema del hablar. Si el hablar, digamos, es algo bastante sencillo, sin embargo, implica una complejidad conceptual, ¿no es cierto? Si los niños cuando aprenden a hablar, implica que hay una comprensión de la realidad que los circunda, ¿no es cierto? Y que lo va aprendiendo también porque está en sociedad. Entonces, ¿no es cierto? ¿Qué sé yo? Empieza a decir algunas palabras, ¿sí? Mamá es la primera que dice, ¿no es cierto? Mamá, y identifican bien, pero por ejemplo, cuando empiezan a decir papá, a veces no identifican tan bien y le dicen papá a cualquier cosa, ¿no es cierto? Y después empiezan a identificar que papá, bueno, son los varones, y le empiezan a decir papá, hasta que saben que uno es el papá, ¿sí? Bueno, pero cuando un niño, no digo un bebé que está aprendiendo a hablar así, ¿no es cierto?, pero un niño chiquito que habla algunas cosas y uno no se da cuenta, implica en eso una comprensión de la realidad muy importante y que la obtiene del contacto con la sociedad. Bueno, entonces decimos, y finalmente, digamos, dice, el hombre es racional, ¿sí?, que implica, tiene inteligencia y voluntad, capacidad de comprender esta realidad, y la voluntad es la capacidad, digamos, de dirigir la propia conducta en función de lo que ha comprendido. Y eso sí es propiamente humano, ¿cierto? El hecho de tener materia, de estar bajo la ley de la física y la química, de ser animal, de estar influido por los apetitos sensibles, de tener necesidad de algunos bienes materiales, el hombre comparte con otros seres. Sin embargo, el hombre es el único ser que tiene inteligencia y voluntad entre, digamos, salvo los ángeles, ¿cierto? Y Dios. Y entonces esto es propio, digamos, del ser humano. Cuando hablamos de actos humanos, hablamos con actos que se hacen con inteligencia y con voluntad, y sabiendo lo que hago y queriéndolo elegir. Entonces, propiamente, cuando hablamos, cada una de estas partes implica una perfección mayor. Cuando hablamos que el hombre, digamos, busca su bien, va creciendo en esta perfección. La perfección de lo propiamente humano, de la inteligencia y de la voluntad, es la virtud, digamos, ¿sí? Y finalmente, en esta otra dimensión que aparece con la revelación y la gracia, digamos, está el hecho de la santidad, ¿cierto? Y entonces son distintos grados de perfección. Decimos entonces, habíamos hecho hincapié en lo que nos interesa a nosotros, es que el hombre es un ser político y por lo tanto está vinculado a otras personas necesariamente. No existe posibilidad de que no exista contacto con otras personas. Bueno, pero ¿qué es una sociedad, digamos? Una sociedad es una entidad compuesta por la unión de personas que confluyen ordenadas a su perfección común. Esta entidad es real, natural, nace al concurrir todas las condiciones para su generación. Esto es muy interesante. Las sociedades son entidades naturales. Es decir, no las inventan.
no las inventa un ideólogo marxista ni liberal, ni tampoco las podemos inventar nosotros. ¿Sí? Se da cuando se concurren, si hay un varón o una mujer, ¿sí? Puede llegar a nacer una familia, ¿cierto? Hay una persona que se instala en un lugar, otro se instala al lado, el otro se instala al lado. Hay un interés común que es de vecindad, ¿sí? Pero esas son las condiciones en las que surgen las sociedades. No surge por ahí. Y los países también es así, digamos. Yo no creo un país, sino que los estados, las sociedades políticas, nacen en situaciones concretas, históricas, con una idiosincrasia, ¿sí? Con un ideal que le da una identidad propia. Por eso cuando hablamos en estos términos generales, ¿sí? Estamos hablando de características, así que por ahí pueden tener todas las sociedades, pero en lo concreto, cada sociedad es distinta, ¿no es cierto? Cada sociedad es distinta. El padre Membiel dice que un pueblo nace y así como nace, muere. Los pueblos nacen y mueren, ¿no es cierto? Muere cuando se muere este vínculo y cuando se mueren algunas cosas. Entonces dice, bueno, ¿cuáles son los elementos para que nazca un pueblo? Los elementos para que nazca un pueblo es una tierra, es una sangre, es decir, el pueblo con lo que trae esa sangre, y es un ideal que se pone como persona. La tierra y la sangre está dada. Y el ideal por ahí es lo que pone el hombre, pero incluso ese ideal es un ideal que identifica una sociedad. Y cuando uno ya nació en esa sociedad, uno es eso. Yo no ando creando sociedades así porque sí, digamos. ¿Sí? Entonces, nuestra patria, digamos, nace, por así decirlo, en un concepto un poco más amplio que la Argentina, en un momento histórico concreto, ¿sí? En el periodo de conquista, colonización y evangelización, donde se da una tierra concreta, América, con todas sus características, una raza concreta, que somos nosotros y que es la mezcla de tres razas, si se quiere, que en realidad ya estaban más mezcladas, ¿sí? Pero es la americana, la africana y la española. En distintos lugares de América se da de distinta manera, y un ideal de pueblo que es el que pone Isabel la Católica. Ese es nuestro ideal, lo que nos da forma como patria, digamos. Bueno, entonces el hombre es un ser social, la sociedad son cosas concretas, la sociedad es la unión de personas que persiguen un fin común. Existen distintos tipos de sociedades, cada una con formas distintas, con fines distintos, pero que están vinculadas entre sí. La familia es la primera, de la cual surgen todas las otras. Es la más importante en cuanto que esto, es decir, en la célula, la base, no se puede ir en contra de eso. Después hay una serie de sociedades intermedias que tienen fines particulares que van surgiendo a partir de la unión de familias o de la unión en función de un oficio, ¿sí? Entonces van surgiendo en función de la vecindad los gremios, en función de un oficio, en función de un oficio el gremio, en función de la vecindad los municipios, ¿sí? Distintas instituciones, como puede ser una universidad, etcétera, etcétera. Y está la sociedad política, que es la sociedad perfecta, completa, que es aquella en la cual el hombre puede alcanzar todas las perfecciones para las cuales tiene potencia. ¿Sí? Repito, cada sociedad es distinta. Entonces, cada sociedad política, que es la más completa, cada sociedad política es distinta. ¿Qué significa esto entonces? Que no todos van a tener idéntica forma ni perfecciones. ¿Sí? La perfección se da en la humanidad toda, digamos, si se quiere, pero una persona no tiene todas las perfecciones a la vez. Lo mismo
la sociedad, digamos, cada sociedad política desarrolla una identidad con ciertas características, con ciertas perfecciones, y no tiene todas las perfecciones. Pero la sociedad política es aquella que nuclea a un grupo de personas y de sociedades menores, intermedias, todas juntas buscan el bien completo del hombre. ¿Cuál es el bien completo del hombre? Esto, es decir, que logre desarrollar sus potencialidades. Cada persona y cada sociedad a su modo particular, ¿no es cierto? Pero tiene que desarrollar estas potencialidades. Si bien no es lo que tratamos acá, pero digamos también, según lo que habíamos dicho, esta sociedad política también tiene que prever, no es lo propio de la sociedad política y del gobierno, tratar temas que son de orden sobrenatural, sino que es la Iglesia la que tiene que hacer eso. Si la Iglesia es otra sociedad perfecta, que tiene su fin y que puede satisfacer completamente ese fin, pero la sociedad política también tiene que tener presente que el fin último del hombre y más elevado es la salvación. Y por lo tanto, en su orden de las cosas temporales, debe primero no poner ningún obstáculo a la salvación. ¿Sí? Primero. Y segundo, buscar justamente dirigir la conducta para que esa actividad, digamos, que lleve a la salvación de la sociedad sea más fácil, sea más natural. ¿Sí? Bueno, entonces, en toda sociedad tiene que haber gobierno. Gobierno implica la dirección, como son muchos los que están dentro de la sociedad y van a un único bien, hay alguien que tiene que dirigir eso, ¿no es cierto? El que dirige eso es quien gobierna. El gobierno tiene que ser uno. Por ahí, si hay varias personas gobernando, tienen que comportarse como si fuera un uno. Es decir, tiene que haber una identidad en lo que pretenden y en el cómo lo pretenden. El que gobierna tiene que tener autoridad para gobernar, ¿sí? Tener autoridad implica tener conocimiento de cuál es el fin de la sociedad y el cómo poner los medios concretos para que toda la sociedad llegue a ese fin. Entonces, cada sociedad tiene su autoridad, ¿sí? Y la sociedad perfecta, que es propiamente cuando hablamos de la política, también tiene su autoridad. Entonces, el padre de familia es la autoridad, ¿sí? O los padres de familia son la autoridad, son ellos los que tienen que conocer sobre el fin de la familia y en cada caso en particular cómo poner los medios, ¿no es cierto? Una empresa es una sociedad intermedia. Bueno, quien dirige la empresa tiene que saber cuál es el fin de la empresa, ¿sí? Y cómo poner los medios para lograr ese fin. Esa autoridad, digamos, de esa autoridad nace, quien gobierna tiene que tener autoridad, de esa autoridad nace la legitimidad, de esa autoridad, digamos, se justifica el poder, ¿sí? La forma de designar a quien gobierna no es tan importante, ¿no es cierto? Sí, cada sociedad tiene una forma. En la familia se da de una manera natural, es decir, los padres son los que gobiernan, ¿sí? Pero en las sociedades, en los otros tipos de sociedades, hay distintas maneras de establecer quién gobierna. Lo importante es, ¿no es cierto?, que tenga autoridad. La forma de llegar también es condición, digamos, también es importante, ¿sí? Entonces, en la sociedad política existen, según la definición clásica, se hace una división en función de cuántos gobiernos, ¿no es cierto?, de una manera clásica. Entonces hay el gobierno de uno, que es la monarquía, el gobierno de unos pocos,
que es la aristocracia, y el gobierno de muchos, que es la república. Y hay una degeneración, ¿no es cierto?, de estos, que es la tiranía, la degeneración de la monarquía, la oligarquía, la degeneración de la aristocracia, y la demagogia o la anarquía, la degeneración de la república, digamos. En cada una de estas formas de gobierno, cuando un pueblo, digamos, se caracteriza por una forma de gobierno, esa forma de gobierno implica una forma de sucesión de la autoridad del gobierno, ¿no es cierto?, del poder. Y es importante que eso se cumpla, aunque esa, digamos, la legitimidad del gobierno se puede llegar a perder justamente si quien está gobernando deja de tener autoridad por no buscar el bien común, por una cuestión de desordenarse en sus fines o por una cuestión de incapacidad, ¿no es cierto? Es interesante a estas formas clásicas. Santo Tomás establece una forma mixta, digamos, siempre cuando los distintos autores hablan de forma, ponen como mejor de alguna manera la monarquía, que no significa que haya un rey, sino que sea gobierno de uno, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en algunos gobiernos, en algunos sistemas que son sumamente presidencialistas y donde queda claro quién es la cabeza y quién gobierna, se dice de ese que es como un gobierno monárquico, ¿no es cierto? El que gobierna es uno. Entonces, en general los autores hablan de que es mejor esto en cuanto que favorece la unidad, ¿sí? Sin embargo, no es condición. La condición es que haya virtud tanto en el gobernante como en los gobernados. Que haya virtud y que haya disposición para buscar el bien común del gobernante y de los gobernados. Por ahí puede pasar que haya un gobernante que cumple con todas las condiciones, pero si la sociedad no está en condición de recibir eso, la sociedad se va a encargar, digamos, de que no siga gobernando, digamos, ¿cierto? Entonces, digamos, es un ida y vuelta esto. Y el elemento aglutinador, esto es muy importante, de las sociedades es el espíritu de servicio, es decir, es la justicia la que hace mantener el vínculo, la justicia de la parte respecto al todo, ¿no es cierto? Entonces, entre los hijos y los padres, cada uno tiene sus obligaciones que debe cumplir, darle al otro lo que corresponde, pero incluso en la justicia hay como dos caras, digamos. Es decir, alguien que está obligado a hacer algo por el otro y ese tiene derecho de recibir del otro la parte. Digamos, generalmente en eso siempre las personas es más fácil ver el derecho que tiene. Es decir, el hijo ve con más facilidad los derechos que tiene como hijo y las obligaciones que tiene el padre, ¿no es cierto? Y el padre ve con mayor facilidad, por ejemplo, las obligaciones del hijo y no tanto los derechos. Ahora, lo justo es, digamos, que cada uno cumpla y esa justicia se hace más fácil cuando yo presto atención al otro, es decir, ¿cuál es mi deber? Se hace más fácil. Y se hace completamente natural con el espíritu que realmente debe existir en la sociedad, que es el espíritu de servicio, ¿sí? Realmente lo que articula todos los miembros de una sociedad y lo que articula todas las sociedades es el espíritu de servicio. Entonces, el espíritu de servicio de los padres a los hijos, de los hijos a los padres, de los alumnos con los maestros, de los maestros con los alumnos, y realmente, digamos, preocuparse por el bien del otro y que ese sea el fin, ¿sí? Y todo el sistema funciona como un reloj. Digamos, entonces propiamente cuando se habla de la política, ¿a qué hora era, perdón? ¿Hasta qué hora era, perdón? ¿Hasta qué hora era, padre? Hasta las 10. Bueno, propiamente cuando se habla de la política, se habla de la sociedad política perfecta. Bueno, ¿cuál es el fin de la sociedad política perfecta? Es alcanzar el bien común que decía poner las condiciones para que el hombre realice su naturaleza, ¿no es cierto?
Y la forma en la cual eso se lleva a la práctica es con la ley. Entonces, digamos, y no, nosotros pensamos en ley, pensamos en una ley escrita, ¿no es cierto? En un código. No necesariamente tiene que ser así. Es decir, es establecer una norma en un pueblo que se haga carne en el pueblo. ¿Sí? No sé si ustedes saben, existen las normas escritas, pero existen las normas consuetudinarias, ¿no es cierto? Es decir, aquellas que se conservan con la costumbre. Y son más efectivas las consuetudinarias. Pues las escritas están escritas por ahí, ¿no es cierto? Y a no ser que alguien me las quiera hacer valer porque le conviene, ni sé que existen. Pero las consuetudinarias, ¿no es cierto?, están en toda la sociedad y todos las tienen presente todo el tiempo. Entonces, no, obviamente, si la forma de la sociedad es que hay una forma de hacer las leyes, tiene que ser así, ¿no es cierto? Pero digamos, lo propio de ordenar la sociedad para el bien común es a través de la ley. ¿Sí? La ley debe buscar poner las condiciones para que el hombre alcance su perfección. Bueno, dije que iba a hablar poquito de economía y vamos a hablar muy poquito de economía. Bueno, la economía es parte de la política. ¿Qué es la economía? La economía es ordenar los bienes, ordenar el uso de los bienes materiales, de los bienes útiles. Hay bienes útiles, especialmente son económicos, que son aquellos que son escasos. Es decir, hay bienes útiles, pero que por su abundancia no tiene sentido digamos, de andar ordenando el uso, aunque a veces se pueden hacer escasos y entonces ahí existe, vamos a suponer, el oxígeno. ¿Sí? Vamos a suponer que estamos en una sociedad súper contaminada, de repente, aunque no lo veamos, el oxígeno empieza a ser algo también que empieza a ser ordenado en función de, bueno, un lugar, una casa en un ambiente mejor vale más. ¿Sí? En un ambiente más contaminado vale menos. Bueno, pero hay cosas que son abundantes, hay otras que son escasas y que son absolutamente necesarias para la existencia del hombre y por lo tanto para que el hombre pueda alcanzar su fin último. Habíamos dicho que el hombre debe responder a todas sus dimensiones. ¿Sí? Entonces, ¿qué es la economía? Es la actividad que ordena el uso de los bienes materiales escasos. ¿Sí? Esto es una actividad moral también. Es una actividad moral porque en ese orden, digamos, es un orden ¿para qué? Es un orden para la sociedad, para todos los hombres. Y de alguna manera, entonces yo tengo que ver la forma de que todos los hombres, es decir, ordenar económicamente, es ver la forma que todos los hombres tengan la capacidad de sostener sus necesidades materiales y que esas necesidades materiales le permitan desarrollar otras capacidades o potencialidades que son superiores. Como el estudio o la religión. ¿Está? Entonces, bueno, eso se da en la familia, cada sociedad, digamos, la lleva a cabo, pero cuando hablamos de la economía estamos hablando de la política económica y es cuando quien gobierna la sociedad política ordena la economía de toda la sociedad política en función de que todo el mundo pueda satisfacer sus necesidades materiales. Bueno, básicamente eso es el fin de la política. Entonces, en diferencia de esto con la otra visión reduccionista, es la economía está al servicio del hombre y no el hombre al servicio de la economía, ¿cierto? Cuando yo veo que el fin es enriquecerme, comienzan a haber, por ejemplo, injusticia en el comercio, ¿sí? No hay proporcionalidad en los intercambios, injusticia dentro de una sociedad natural como es una empresa, por ejemplo, ¿sí? Donde todo el mundo tiene que tener una participación de la ganancia de la empresa de acuerdo a su contribución. Entonces, en la medida en que esto se va desordenando, porque uno busca su bien individual, un miembro de la sociedad busca su bien individual, entonces
lo que va haciendo es que las personas no tengan las condiciones necesarias para desarrollarse como personas. ¿Sí? Se cometen, por lo tanto, actos de injusticia y actos inmorales. ¿Está? Esto por ahí es muy fuerte, ¿no es cierto? Es decir, la pobreza que existe, dimos los porcentajes recién, son muy, muy elevados. ¿Sí? Nosotros acá tenemos una persona contemporánea nuestra que está haciendo una obra impresionante, que es el doctor Abel Albino, ¿no es cierto?, que estudia el tema de la discapacidad y en su explicación de cómo llegó a hacer la actividad que está haciendo, ¿cierto?, es él buscando su vocación, le entró la idea de que tenía que trabajar para los más necesitados. En un momento llega a la comprensión que los más necesitados son los discapacitados, y tratando con personas que se dedicaban a eso, llega a esto, es decir, algunas discapacidades, digamos, lo que se puede hacer es contener, hacer que esas personas tengan una vida digna, digamos, pero la discapacidad, digamos, no tiene cura, muchas. Sin embargo, un porcentaje muy importante de la discapacidad, y cada vez mayor, viene de la malnutrición. Entonces, la desnutrición de los niños entre el nacimiento y un año, implica que va a ser discapacitado. Cuando uno ve los porcentajes de indigencia, dijimos el de pobreza, ¿sí?, que en Argentina llegó al 52,9%, pero el de indigencia llegó al 18%. ¿Sí? Entonces, hay una gran cantidad de hogares en la Argentina que no tienen lo necesario para nutrirse y que, por una cuestión material, no van a tener lo necesario para desarrollarse como personas. Entonces, lo económico es esto, es decir, buscar ordenar la sociedad, el uso de los bienes, para que todo el mundo pueda desarrollarse como persona. ¿Sí? Bueno, a esto se presentan un montón de dificultades, tanto lo político como lo económico presentan un montón de dificultades que son la sal de la vida, ¿no es cierto? Es decir, si el matrimonio es hermoso, ¿no es cierto? Si todo el tiempo hay novedades en la vida familiar con los hijos, en una escuela, ¿sí? Ahí me encontré un alumno hace un tiempo que no va a la escuela, ¿no es cierto? Y cuando uno llega mucho tiempo después, las cosas están muy cambiadas, ¿sí? Entonces, y hay un montón de desafíos. Por ejemplo, me robo unos minutos más. Nosotros tenemos desafíos muy, muy grandes, ¿no es cierto? Respecto a lo político, a veces no se tiene una noción clara de que tiene que haber una política económica, es decir, cada sociedad-estado tiene que tener una política económica para asegurar explícitamente el bienestar de los miembros de la sociedad. Vamos a suponer que a veces no se tiene, pero siempre hay una política económica. ¿Qué pasa? A veces lo que pasa es que algunas sociedades se organizan según la política económica de otra sociedad política. ¿Sí? Y entonces, qué sé yo, digamos, y que otro me organice mi actividad económica, implica que me está gobernando también. Es decir, no tenemos soberanía, eso significa. No me gobierno, yo no gobierno mis bienes materiales y, consecuencia, no voy a gobernar ninguno de mis aspectos como sociedad. ¿Sí? Esto a veces pasa por no conocer, muchas veces por complicidad, ¿sí? Muchas veces por una complicidad, digo, malintencionada, es decir, interés personal, porque se compra, y muchas veces, muy común, por ideología. Es decir, cuando yo adhiero a un pensamiento ideológico, ¿sí?, vamos a suponer, qué sé yo, la libertad de comercio, e Inglaterra conquistó el mundo con la libertad de comercio, ¿no es cierto?
Sí, llegó al Río de la Plata poniendo la libertad de comercio. Todo el mundo iba y atacaba a los gobiernos. ¿Sí? Nosotros tuvimos nuestro Día de la Soberanía, responde a eso, a los barcos ingleses y franceses tratando de entrar por el Paraná. ¿Con qué? Con mercadería. Entonces, de alguna manera, sumarme a la política económica de otra sociedad muchas veces es que el otro me gobierna. ¿Sí? Muchas veces. Eso por un lado, respecto a lo político y lo económico. De hecho, me robo más tiempo todavía, esto es explícito. Hay una carta después de que se dan las invasiones inglesas, ¿no es cierto? Y son derrotados. Es decir, hay una intención política directa de Inglaterra de tomar posesión del Río de la Plata, invadiendo Buenos Aires, ante el fracaso de eso, que es un fracaso grande, ¿sí? Porque no fue que vino vinieron parte importante del ejército británico, eran una fuerza importante de lo que ellos contaban y eran cuerpos con experiencia y fueron rechazados en parte por milicias, y en realidad lo que queda en evidente es que hay una actitud del pueblo que no iba a aceptar eso. Hay una carta del diplomático en el Río de la Plata, que estaba en Río de Janeiro, ¿no es cierto? Escribe al rey, donde más o menos le indica el camino a seguir. Y dice, ¿cuál es el camino a seguir? Bueno, se ve que las armas no era el camino a seguir, ¿no es cierto? Entonces indica, bueno, el camino a seguir puede llegar a ser el económico. ¿Cómo sería? Dar crédito. Hacer que ese crédito sea en proporciones enormes. Hacer que ese crédito se use en cosas que no generen riqueza. Y hacer que ese crédito sea impagable. Listo, ese es el medio para controlar políticamente. Las armas no se pudieron, hay una política económica pensada en función de otra sociedad política, obviamente desordenada, porque lo que busca es justamente lo que nosotros decimos, el incremento de la posesión de riqueza, ¿no es cierto? Pero está pasando eso. Hay una política económica de otro lado que me está ordenando a mí. Sí, los créditos se tomaron, a veces por la fuerza, ¿no es cierto? Los créditos se tomaron. Y hay un dominio que viene en ese sentido. Eso es un tema para ver cómo lo resolvemos. Es decir, si queremos tener una sociedad política real que busque el bien común, esto, les decía yo, es lo menos importante, lo económico, pero es necesario. Si no existe ese control de lo económico, no existe el control de lo político. Otra cosa, y ya los dejo. Se abre un abanico muy, muy grande para un desafío para el hombre con el tema de la tecnología. Más allá de, ¿no es cierto? Más allá de otras cuestiones que yo sé que ustedes han estado viendo, hay una cuestión económica muy particular. ¿Qué es lo que es? La capacidad tecnológica que existe en la actualidad hace que sea prácticamente innecesaria la mano de obra. La forma en que se ha distribuido la riqueza y con la cual se ha dado dignidad a las personas a lo largo del tiempo es a través del trabajo. Y entonces eso implica un desafío enorme en lo conceptual. Primero, tratar de comprender cómo hacemos para distribuir la riqueza, ¿no es cierto? Y que implique una cuestión de que no sea un regalo. No sé si ustedes han estado escuchando, por ejemplo, se habla de un salario universal a nivel global, ¿no es cierto? Se hablan de reducir las horas de trabajo a casi nada. Bueno, pero es un desafío el tratar de ver. La realidad es esa, digamos. La realidad es que la capacidad tecnológica hace prácticamente innecesaria la mano de obra. Bueno, ¿cómo hacemos que el hombre, todos los hombres que pertenecen a una sociedad, alcancen su plenitud? Obviamente no todos iguales, cada uno con sus diferencias, ¿sí? Pero todos tienen que estar en condición, hasta el momento, que lo que es la marginación por un lado, por otro lado, el tema de eliminar la población directamente. ¿Sí?
que es eso. Si ya no hacen falta, los eliminamos. Y de paso no nos usa el recurso. Esto está explícitamente también en las políticas de algunos estados. ¿Está? Acá, respecto a esto de la población, ha salido hace un par de semanas el tema de estadística, me sorprendió en San Rafael. En San Rafael ha disminuido la población en un 46%, desde creo que el 19 al 2023. Un 46% los nacimientos. ¿Sí? Entonces, es, digamos, hay una intención de las personas que gobiernan el mundo, ¿no es cierto?, de ordenar, solucionar este tema de la distribución haciendo que haya menos población. Eso está decidido hace un tiempo, ¿no es cierto? Y nosotros somos parte de eso también y lo estamos viendo en nuestra realidad, ¿no es cierto? Yo veo en alumnos, es decir, cada vez muchos alumnos, esto es siempre estadístico, ¿no es cierto? Pero muestra un poquito lo que es. Que cada vez se casan más grandes. No estoy hablando de Holanda, ¿no es cierto? Estoy hablando de San Rafael, de alumnos míos. Cada vez que se van dando algunas circunstancias que van atrasando, pero llega un punto en que uno tiene que echar ojo, es decir, la ley natural, esta que hablamos recién, de que el hombre es un social, la primera, digamos, como la más evidente, es la de la reproducción. Si no hay reproducción, se acaba la sociedad. ¿Está? Bueno, estos son los desafíos que tenemos. Perdón por el tiempo. Muchas gracias.